Hoy vamos a enseñarle a Lorena lo que es el pinchopote. Hola Lorena, ¿qué es el pinchopote? Hola Julen, pues no tengo ni idea de qué es el pinchopote, explícamelo. Pues el pinchopote es que por 2 euros tienes bebida y un pincho. Ah, ¿y puedo coger el pincho que yo quiera? No, es de una serie de pinchos que ya cada bar ha seleccionado y te ofrecen una serie de bebidas y una serie de pinchos que el bar ha decidido dar como pinchopote. ¿Y qué bebidas son las que puedo tomar? Pues habitualmente suelen ser pues, refrescos, suelen ser cerveza, suelen ser vinos, pero no el que tú quieras, sino el que el bar haya decidido ofrecer, exactamente igual que los pinchos. Y Julen, ¿qué tipo de pinchos puedo comer aquí en Donosti? Pues dentro del pinchopote suelen ser pues tortilla de patata, croquetas, bolas de queso, sándwiches, paella. En cada bar, digamos, pues tiene pues sus 4, 5, 10 pinchos, que esos son los que va a ofrecer de pinchopote. ¿Y son todos los días o cuándo es el pinchopote? De normal suelen ser los jueves. Suele ser más o menos de 7 de la tarde, 6 y media, 7 de la tarde a 8 y media, 9. Ajá, y otra pregunta, ¿la gente se anima a salir? Los turistas también vienen, ¿no? ¿Sabes si los turistas también se han dado cuenta, ¿no? de este método low cost para poder comer pinchos de esta manera tan barata? Sí, la verdad es que como Donosti es tan caro, el hecho de que te puedas tomar un pincho con bebida por 2 euros da la vuelta al mundo. Claro, ya lo entiendo. Vale. Tengo otra pregunta para ti, Julen. ¿En todos los bares se hacen el pinchopote? No en todos los bares se hace. Realmente son unos bares seleccionados. Normalmente suele venir fuera señalado que hacen pinchopote, o si no, preguntas a la gente o se ve realmente porque suelen usar vasitos de plástico y lo que son platos de plástico, entonces se nota enseguida qué bar es el que tiene pinchopote, porque suele estar a tope ese bar. Pues Julen, me has convencido. Vámonos de pinchopote. Venga, vámonos. Vamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tu Vida Loco. Valoración y mi conclusión es esta. Aquí en Euskadi la tapa no se regala con la bebida. Entonces esto me parece una buenísima idea, que al final invita a que la gente salga, que haya ambiente y sobre todo porque los precios son low cost. Si os ha gustado este vídeo, pulsar en el dedito para arriba y esperamos vuestros comentarios. Y suscribiros porque así nos animáis a que hagamos más vídeos.